Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos, amigos? En esta tarde de día sábado 7 de octubre del año 2023, los quiero saludar muy cordialmente. Un poquito preocupados, y yo creo que no poco preocupados, sino que bastante preocupados por lo que está pasando en Tierra Santa. Vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a esperar que algunos hermanos se vayan conectando a medida que van pasando los minutos. Los quiero saludar muy cordialmente a todos y cada uno de ustedes en el glorioso, poderoso y maravilloso nombre del Dios de Israel, de nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les está saludando y creo que no podíamos quedarnos al margen de lo que está ocurriendo, de lo que ha sucedido en Tierra Santa. Bueno, leerles primero un pasaje en el Salmo 83 que es profético. Es un salmo que habla acerca de una confabulación de naciones enemigas de Israel que se van a unir en los tiempos finales de la historia humana con un objetivo muy claro y definido, que no es el debilitamiento del Estado de Israel, que tampoco es que el Estado de Israel entregue, como algunos dicen, los territorios ocupados, que no es tampoco debilitar a Israel para que Israel no sea una potencia, sino que básicamente es el propósito maquiavélico, satánico, brutal de la destrucción y la aniquilación total de la nación de Israel. Eso es lo que dice el Salmo 83. Le voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice: contra tu pueblo, Israel es el pueblo de Dios. Obviamente, así como la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, Israel ha sido siempre el pueblo de Dios. Dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo, conspiración, contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y menciona básicamente a todos los que fueron ascendientes del mundo árabe. Menciona y dice: contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, de Ismael, ¿no es cierto?, hermano o medio hermano de Isaac, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Bueno, primero quiero informar, hermano querido, que muchos muertos en la población civil israelí, lamentablemente, y secuestros. El día de ayer, que se celebraba 50 años de la guerra del Yom Kippur, que fue justamente el 6 de octubre del año 1973, una de las últimas grandes guerras, porque han habido muchos conflictos en toda esta larga historia, este largo y complicado y complejo conflicto que se llama el conflicto judío-palestino o árabe-israelí. Pero han habido 4 grandes guerras. La primera fue en el año 1948, cuando Israel estaba recién reconocido como nación libre y soberana. Eso fue un día viernes 14 de mayo del año 1948, cuando las Naciones Unidas hicieron el reconocimiento oficial de la nación de Israel. Y David Ben Gurión leyó esta proclamación de independencia del Estado de Israel. Enseguida naciones árabes atacaron a Israel, pero extrañamente esa guerra la ganó Israel. Después hubo un segundo ataque también infructuoso de parte del mundo árabe en el año 1956, guerra que también ganó Israel. Creo que esa guerra se le llamó la guerra del Líbano. Y después, para nosotros los cristianos, hubo una guerra que creo que es muy simbólica, creo que es la guerra más profética de todas las guerras que han sostenido el mundo árabe con Israel, y fue la guerra de junio del año 1967, conocida como la guerra de los 6 días, porque precisamente duró 6 días, menos de una semana, y en esa guerra también fue atacada la nación de Israel. Pero también Israel ganó esa guerra, pero no solamente ganó esa guerra, sino que además accedió a la parte este de la ciudad de Jerusalén, que hasta ese entonces estaba en control de los gentiles, y anexó la parte este de la ciudad, o sea, recapturó Jerusalén, y la convirtió después en la capital eterna de Dios. Es verdad que políticamente hablando la capital de Israel en este momento es Tel Aviv. Yo tuve la oportunidad, como muchos de ustedes saben, de ir en noviembre del año 2000, diciembre del año 2017, o noviembre del año 2017, junto con mi esposa. Estuvimos en Tierra Santa y en el vuelo, que es bastante largo porque viajamos de Santiago a Estados Unidos, hicimos escala en Washington, después nos fuimos y hicimos escala, que me parece que fue en Francia, y después llegamos a Israel, y nosotros llegamos hasta Tel Aviv, que es la capital política de Israel. Pero los judíos saben que la capital espiritual o religiosa de Israel es la ciudad de Jerusalén. Bueno, está muy complicado todo esto porque los judíos recuperaron esa ciudad, no voy a dar todos los detalles, en el año 1967. Y la última gran guerra, de los grandes conflictos que han habido antes y después
de la guerra de Yom Kippur fue justamente en octubre del año 1973. O sea, se estaban cumpliendo hasta ayer 50 años de la guerra del Yom Kippur, ganada una vez más por la nación israelí. Pero el día de ayer, las milicias de Gaza o los grupos terroristas llamados básicamente Hamas, hay varios grupos subversivos que se crearon, se formaron bajo el amparo obviamente del mundo árabe, que son totalmente terroristas, son asesinos, odian a Israel, son grupos antisemitas absolutamente, y entre ellos está, por ejemplo, Hezbollah, y está justamente este grupo que ha tenido los conflictos más grandes de los últimos años con Israel, que es el grupo Hamas, que están básicamente sentados en un lugar que se llama la Franja de Gaza, que es la parte de un polvorín de pólvora, por así decirlo, un sector muy complicado de Israel. Ahí están ellos en la parte sur, entiendo, de Israel, en el límite con Egipto. Bueno, ahí es de donde comenzaron los ataques el día de ayer y lanzaron los grupos terroristas palestinos de Hamas más de 5.000 cohetes y se han infiltrado decenas de milicianos. ¿Qué hizo Israel? Bueno, ha muerto mucha gente, han muerto soldados, han sido secuestrados soldados israelíes, ha muerto población palestina, ha muerto población civil también israelí, lamentablemente. Y el Estado de Israel ha declarado la guerra al Estado palestino. Digo Estado palestino en forma hipotética porque palestino no es un Estado porque no tienen territorio. Ellos han sido reconocidos solamente como un Estado observante. Observante, hermano querido, en la ONU. Entonces, quiero comentar lo que dijo el primer ministro de Israel, o presidente, como nosotros le llamamos acá en esta parte del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy día oficialmente: estamos en guerra. Eso fue lo que declaró el primer ministro de Israel. Y Yoav Galam, que es el ministro de Defensa israelí, hizo una declaración para que la población judía, en primer lugar, esté refugiada en sus hogares, pero anunció un contraataque a sus feroces enemigos y aseguró que el Estado de Israel ganará esta guerra. Van más de 400 muertos, de ambas partes estamos sumando más de 1.500 heridos, e Israel levantó una contraofensiva llamada Espadas de Hierro. Los habitantes de Gaza, parte del sur de Israel, en la frontera con Egipto, se preparan ya para un estallido, un conflicto bélico de gran magnitud, y los aliados de los palestinos, obviamente que son, por ejemplo, o del mundo árabe, que son los enemigos acérrimos de Israel, y estos tienen también sus aliados, que son, por ejemplo, la China Roja, Rusia. Entiendo que el presidente Putin ya anunció que de haber un conflicto ellos iban a intervenir y que prácticamente iban a lanzar algunas bombas, empezaron ya a amenazar que pues, se podría producir una guerra nuclear. Ya vamos a hablar de eso porque no quiero extenderme mucho, quiero más que nada entregarle en primer lugar la información de toda esta situación que de verdad nos tiene muy preocupados. Estamos en guerra, más de 400 muertos en una jornada de sangrienta tras el ataque de Hamas y la respuesta de Israel. Quizá una de las cosas que, digamos, no sé si se podría decir positiva de todo esto, ha sido que por lo menos ha habido una especie como de consenso en la opinión pública, casi general, no digo general, pero casi general, de condenar estos actos de parte de Hamas. De hecho, la ONU los condenó abiertamente, tajantemente, y estábamos también esperando la reacción que iba a tener el presidente Biden, actual presidente de los Estados Unidos, que eso no es un hombre tan riguroso, no es un hombre que haya tenido un discurso de tanto apego, de tanto apoyo a Israel en este corto tiempo que él lleva gobernando al país, considerado el país más poderoso del mundo. Pero en este momento, hermano querido, sí, el presidente Biden dijo que ellos tienen un absoluto apoyo a Israel, porque Israel, como cualquier Estado, como cualquier nación del mundo, cuando es atacada, tiene todo el derecho que tendría cualquier nación del mundo, de Oriente o de Occidente, a defenderse. Y lamentablemente para estos grupos terroristas, Israel tiene un ejército muy poderoso. Nosotros no estamos de acuerdo con el derramamiento de sangre de ninguna parte. No queremos que muera nadie, menos población civil. Pero este conflicto es un conflicto que se viene arrastrando desde que Israel retornó a Tierra Santa. Y los enemigos de Israel quieren y pretenden la destrucción total de Israel. Decía un predicador que era muy entendido en estos temas, digamos, bélicos del conflicto judío-palestino, que cuando Israel llega y se dispersa en el año 70, en el tiempo que comenzó lo que se conoce históricamente como la diáspora o la dispersión, donde ellos llegaban, las naciones decían: vuelvan a su tierra. Y ocurre que ahora están en su tierra y los quieren expulsar de su tierra, les quieren quitar su territorio. De hecho, han mentido diciendo que los judíos se apropiaron de territorios palestinos, cuando eso no es cierto. De hecho, la historia
La historia dice que cuando Israel comenzó a volver en el año 1947, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos, los judíos recibieron una tierra, un territorio de unos 14.000 kilómetros cuadrados, que el 70% de ese territorio no estaba habitado. Era absolutamente desierto, el 70% era desierto. Los judíos, que son gente muy inteligente, inventaron un sistema de goteo por el cual hicieron reverdecer el desierto. Eso es lo que dice la historia y esa es la verdad. Y de hecho los grandes conflictos o las grandes 4 guerras, la del 48, la del año 1956, específicamente la que mencioné porque es muy profética, la del año 1967, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, todas fueron guerras que fueron iniciadas por el mundo árabe, donde casi todos los expertos en conflictos bélicos decían que Israel no tenía ninguna oportunidad de ganar esa guerra, no solamente por lo pequeño de su territorio, sino porque era un ejército nuevo en el año 1948, y las 4 guerras, contra todo pronóstico, por así decirlo, las ganó Israel. Y esto es porque es muy claro, aunque Dios no está de acuerdo en el rechazo, porque los judíos cometieron un gran pecado, que el apóstol Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, lo llama la defección de Israel. La defección de Israel es el rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías. Todo lo que los judíos han vivido estos 2000 años ha sido básicamente porque ellos rechazaron a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos, sus hermanos judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ¿de qué estamos diciendo? De que Israel rechazó al Mesías. Los judíos no creen en Jesús, excepto algunos judíos que se han convertido al cristianismo y que se les considera como judíos mesiánicos. En realidad, una palabra que se debería aplicar más a todos los judíos que esperan al Mesías, pero ese no es el tema en cuestión. El caso es que Israel rechazó al Mesías y todo lo que ha vivido Israel, todo este odio, esta persecución de los polacos, los yugoslavos, los españoles, ¿no es cierto? La propia Iglesia Católica que persiguió de manera tenaz y feroz a los judíos en la misma Segunda Guerra Mundial, donde Israel no estaba en la guerra porque no tenía territorio, y Adolf Hitler los consideraba subhumanos y los responsabilizó prácticamente de todas las grandes tragedias económicas, sociales, incluso de la pérdida de la Primera Guerra Mundial a los judíos, es producto de que los judíos rechazaron al Mesías. Pero esto no significa, como dice el apóstol Pablo, que Dios haya desechado a Israel. Dios tiene los planes a Israel. E Israel, mis queridos hermanos, le guste a quien no le guste, o sea, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, porque hay gente que va a rechazar este mensaje abiertamente. Dios escogió a Israel, no nos escogió a nosotros los chilenos, ni a los argentinos, ni a los americanos, ni a los franceses, ni a los británicos, ni a los españoles. Escogió a Israel por ser el pueblo más insignificante, el más débil, el con más errores. Lo escogió para mostrar su gloria. Por lo tanto, nadie puede destruir a Israel, porque al destruir a Israel estarían destruyendo a Dios mismo. Es verdad que en este momento existe un conflicto de alta magnitud, porque ahora el propio Estado de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, dijeron y reconocieron que están en guerra y le han declarado la guerra a lo que llaman algunos el Estado palestino, específicamente atacar, tomar detenido y castigar de la forma más severa a todos los terroristas del grupo Hamas que están subvencionados por el mundo árabe. Esto es algo cierto. Yo sé que esto puede molestar e incomodar a los que son antisemitas, a los que son causas pro-palestinos, pero esa es la verdad. Y nosotros no estamos afectando a ninguna persona en particular, estamos hablando de un conflicto que es real, que está presente del año 1948 y que no tiene solución hasta cuando venga aparentemente una solución aparente, el anticristo. De hecho, mire, hasta hace unas 2 o 3 semanas atrás, varios hermanos y hermanas me preguntaban, yo no soy un escatólogo, pero entiendo bastante estos temas por la gracia divina, porque estaba hablándose mucho acerca de una especie como de pacto de paz que firmaría Israel con sus enemigos. Y aparentemente estaba todo el camino pavimentado para este logro. Y muchos hermanos me decían, pastor, ¿de verdad este será el pacto que va a firmar Israel con el anticristo? Y yo le decía, no podía ser ahora, por el hecho de que el anticristo emerge, aparece en escena y se manifiesta, básicamente después del arrebatamiento de la iglesia, tal como enseña la Escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, como enseña también Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Y el anticristo es el personaje que el diablo va a usar para aparentemente lograr un convenio, un tratado, una alianza, un pacto de paz
según Isaías 28:15, que es con el mismo infierno y con la misma muerte, donde aparentemente se garantizaría una paz absoluta, porque dicen que solucionándose el conflicto judío-palestino, habrá paz en el mundo. Y de hecho en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1, creo que básicamente el versículo 2, el apóstol Pablo dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina. Entonces yo dudaba, no es que yo tenga la razón, no es que yo sea dueño de la verdad, no es que la verdad mía sea la verdad para todos, pero eso es lo que yo creía a la luz de la Escritura y a la luz, ¿no es cierto?, de la Biblia y de las profecías bíblicas. En todos estos largos años que yo llevo enseñando profecías bíblicas, entendía que no se podía lograr ese aparente pacto, que mire, todo esto se deshizo y ahora están en guerra, en una guerra declarada de parte de Israel, por la gran cantidad de ataques, más de 5.000 misiles que le lanzó este grupo subversivo, Hamás, subvencionado, auspiciado, reconocido y apoyado, ¿no es cierto?, por el mundo árabe, aunque algunos no lo quieren decir oficialmente, pero todos lo saben, es un secreto a voces que es así. Ahora, entendamos una cosa que es muy importante, y quizás mañana yo en mi programa de radio, en la mañana en la radio Tiempos Finales, tenemos en el Facebook también esta radio Tiempos Finales, en nuestro Facebook, y también en el 600M vamos a estar hablando un poco más extenso sobre este tema. Vamos a explicar, hermano, y ahora lo voy a explicar pero en forma breve, de que Israel tiene que pasar por esta situación. ¿Por qué? En este momento recordemos que hay naciones que son potencias, como Francia, como Gran Bretaña y como Estados Unidos, que estarían apoyando a Israel. Y de parte de estos grupos terroristas, o llamados, ¿no es cierto?, los grupos Hezbollah y básicamente Hamas, que son grupos terroristas palestinos, está gran parte del mundo árabe que odia a Israel, específicamente Irán, que ha sido en los últimos 20 o 30 años la nación más odiosa en cuanto, ¿no es cierto?, al antisemitismo en contra de Israel, la que más ha manifestado un odio pero intrínseco, brutal, cruel, espantoso, profundo, es la nación de Irán. Bueno, de ellos, o para ellos, digamos, también hay apoyo, y está la China roja, está Rusia y otras naciones más. Se podría perfectamente producir un conflicto tan grande de que si en Estados Unidos entrara a apoyar oficialmente y abiertamente, como lo hizo también con Ucrania, en el conflicto que tienen con Rusia, podría perfectamente haber una reacción de parte de Rusia, de la China roja a intervenir, y se podría producir, que este es el temor que tiene la gente, y especialmente los que son entendidos en conflictos bélicos, que se produzca una guerra de tal magnitud que sería probablemente la tercera guerra mundial, o lo que ellos llaman una guerra atómica, nuclear o guerra de hidrógeno, donde podrían fácilmente desaparecer 3/4 partes de la población del mundo. Ahora, eso es lo que se dice. Quiero que usted entienda bien que yo no creo que esto se vaya a producir ahora. Según la profecía bíblica, tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que la iglesia irse al cielo, irse a la foda del Cordero. Bueno, primero pasar por el tribunal de Cristo y posteriormente por la foda del Cordero. Y entonces tiene que comenzar el periodo llamado la semana 70, que es la última semana de años para Israel, en que Dios trata con Israel antes del ungimiento del Mesías como el rey de toda la tierra durante el periodo de la teocracia o el milenio. Tiene que venir la gran tribulación. En la gran tribulación Dios va a tener un trato especial, no diferente, pero sí especial con Israel. Y tiene que haber un espíritu de antisemitismo que vaya recrudeciendo, que es lo que estamos viendo en este momento. Un espíritu de antisemitismo muy profundo, un odio, presidentes, grandes líderes del mundo, ¿no es cierto?, como el señor Mujica, la expresidenta Bachelet, nuestro presidente porque es una vergüenza, el accidente que tenemos nosotros acá en Chile, el señor Gabriel Boric, Ortega, ¿no es cierto?, en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, en la China, en Rusia, todas estas naciones condenan a Israel. Entonces el espíritu antisemita, sí o sí, mi querido hermano, tiene que ir increciendo. ¿Para qué? Para que se dé, ¿no es cierto?, la realidad de que los días de la gran tribulación, a la mitad del periodo de la gran tribulación, que se llama los 3 años y medio, o la primera, ¿no es cierto?, mitad de la semana, ocurre un suceso que no lo voy a explicar ahora por falta de tiempo, pero lo hemos hablado en varios de nuestros posteos, de nuestras predicaciones también en nuestro programa de televisión, Profecías Bíblicas Hoy, y es lo que se llama la abominación desoladora. Profecía que anunció el profeta Daniel y que Jesucristo mencionó en el capítulo 24, versículo 15 del libro de Mateo, que es un acto en el cual el anticristo se meterá así, literalmente en el lugar santo, en el templo de los judíos, para cometer una abominación desoladora, o la abominación desoladora y un acto execrable, donde él se va
a sentar en el trono de Dios siendo un hombre y pidiendo ser adorado y reconocido como una verdadera deidad humana, imitando obviamente a Jesucristo, que es el Dios hecho carne. Esto va a producir, ¿no es cierto?, que los judíos no acepten este acto, obviamente lo condenen con todas sus letras, y entonces el anticristo comenzará una persecución feroz porque ya estará todo el ambiente dado para que este espíritu antisemita se haya agudizado. Por lo tanto, el previo, o el tiempo previo, la previa, el tiempo anterior al arrebatamiento, tiene que producirse esta realidad que está relacionada con el odio de los antisemitas en contra de Israel. Israel tiene que entrar en la gran tribulación, y en la gran tribulación, al final de ese periodo, ocurrirá una guerra, que algunos le llaman la guerra de Gog y Magog, pero la verdad es que no es la guerra de Gog y Magog, porque la guerra de Gog y Magog se da, hermanos queridos, durante el final periodo del milenio. Esta guerra se le denomina la guerra de Armagedón, y eso va a ocurrir al final del periodo de la gran tribulación, y precisamente van a ser los gobiernos del anticristo, aliados con todas las naciones árabes antisemitas, que van a ir a Tierra Santa y básicamente se van a concentrar en un lugar que yo tuve la oportunidad también de conocer, que se le conoce como el Valle, que es una planicie, es una llanura, el Valle de Armagedón. Ahí es donde se va a producir lo que se llama la guerra justamente de Armagedón, que es una guerra desigual, donde todos los ejércitos del anticristo, usando toda la tecnología de alta punta, o sea, las armas más destructivas que usted se pueda imaginar, van a pretender justamente que se cumpla el Salmo 83, versículo 13 en adelante, que habla acerca de esta conspiración o propósito maquiavélico, brutal y destructivo que tendrán los enemigos de Israel para destruir a Israel. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora, esta es la previa. ¿Podría estar China en la guerra? ¿Podría estar Rusia en la guerra? ¿Podría estar Estados Unidos, Gran Bretaña? Perfectamente, porque ahora no es un conflicto menor. Ahora Israel ha reconocido que le ha declarado la guerra y que están en guerra. Ya las cifras se van en aumento a medida que van pasando las horas. Ya hay una inquietud, hay una preocupación, ya hay una zozobra, no solamente en la Tierra Santa, no solamente en Israel o en los países que son vecinos de Israel, sino que en el mundo entero. Le aseguro que ya van a comenzar a hablar de que se desestabilizó la economía del mundo, que subió el euro, que subió el dólar, por este conflicto que es un conflicto de escala mayor. Bueno, el Señor nos bendiga. Como dice un predicador, dice, vamos a estar monitoreando, y es verdad, vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando. Las horas que vienen son cruciales. Les voy a volver a leer lo que dice esta información. Estamos en guerra, declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras el sorpresivo ataque de este sábado reivindicado por el grupo militante islamista Hamas desde la franja de Gaza, que ha sido una zona muy conflictiva. Al menos 250 israelíes murieron durante los ataques y cientos de personas resultaron heridas, de acuerdo a la información entregada por el gobierno hasta hace pocas horas atrás. Israel respondió con una ola de ataques aéreos contra Gaza, matando a más de 230 personas, según las autoridades palestinas. El apoyo de Estados Unidos a Israel es sólido como una roca, afirmó el actual presidente americano Joe Biden, comprometiéndose a garantizar que puedan seguir ellos defendiéndose. Bueno, está candente la situación, pero esto una vez más nos confirma, mis queridos hermanos, que Jesucristo está a las puertas, que en cualquier momento podría sonar la trompeta y el Señor va a levantar su iglesia. Yo no le puedo decir que se va a producir una tercera guerra mundial, yo lo dudo, por las razones que le he explicado en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, capítulo 38 y 39, el profeta anuncia una invasión precisamente de Rusia, el rey del norte, hacia Israel. Pero nosotros, por lo menos los que somos bastante conservadores, somos ortodoxos, tratamos de interpretar la Biblia, ¿no es cierto?, como siempre la ha interpretado la Iglesia de la Sana Doctrina, creemos que estos sucesos, que van a ser terribles, no van a ser ahora, sino que van a ser durante el periodo de la gran tribulación, pero que ahora estamos en el preámbulo, estamos en el cumplimiento de las grandes señales que antecederían al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y terminando, el Salmo 122, verso número 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, que en realidad involucra a todo Israel. Sean prosperados los que te aman. No estamos de acuerdo a los errores que han cometido Israel y las metidas de pata de Israel o de cualquier nación, pero sabemos que Israel como nación es el pueblo que Dios escogió. Y el que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Vamos a estar muy atentos a lo que pase durante estas horas. Cualquier cosa vamos a estar posteando. Yo mañana quizás en el programa que hago acá en horario chileno, 9 de la mañana, en la radio
Tiempos Finales, que está en el 600 AM y llega a varias regiones del país, y también a través de nuestro Facebook de Radio Tiempos Finales vamos a estar hablando de este tema un poco más extensamente. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes y, como siempre decimos, este saludo apostólico: Maranata, Cristo viene.